Hola, ¿qué tal, querida comunidad de Plática Paranormal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a escuchar una nueva historia. Hoy hablaremos de uno de esos casos que hielan la sangre, cuando un espíritu no logra descansar y en su desesperación busca un medio para ser escuchado, busca un medio para poder encontrar esa paz. Se dice que en ocasiones estos mensajes llegan en sueños, a veces llegan en pequeños susurros, o en ocasiones en presencias que pueden rondar nuestras casas y nuestros hogares. Pero hay quienes aseguran que también estos difuntos, estos espíritus, encuentran una forma más perturbadora para manifestarse. Y de esto vamos a hablar el día de hoy, de una historia donde la frontera entre la vida y la muerte se vuelve confusa. Y lo que parecía un simple juego de la mente, se transforma en algo imposible de ignorar. La persona que nos manda este relato nos pide que no digamos su nombre. Esta persona dice que no busca fama, no busca atención. Lo único que quiere y lo único que necesita es que alguien más escuche esto y que tanto ustedes como yo le podamos asegurar y decir que no está loca. ¿Por qué dice esto esta persona? Pues porque durante 3 largos meses convivió con alguien más que asegura estaba dentro del cuerpo de su hijo. Todo comenzó cuando su niño tenía 6 años. Era un niño normal. Comenta que era un niño muy risueño. Era algo tímido, pero era muy, muy noble. Este niño nunca había tenido ningún problema para dormir. No decía cosas raras, no se portaba mal, era muy obediente, tenía mucho amor de su padre y madre, de su familia. En ese entonces, esta familia vivía en las afueras de un pueblo que se encuentra en nuestro país vecino, en Guatemala. No vamos a decir exactamente en dónde, por la privacidad que nos pide, pero nos dice que era una casita humilde, una casita tranquila, la cual estaba rodeada de mucha naturaleza, mucha vegetación, demasiados árboles. Como les digo, este niño era muy tranquilo, nunca había tenido ningún problema, ninguno. Pero una noche, de la nada, este pequeño se despierta gritando. En ese momento su mamá sale corriendo de su cuarto y se va a la habitación de su niño. Ella piensa que puede ser una pesadilla, puede ser que se cayó, puede ser que le haya picado un animal, cualquier cosa. Entonces va corriendo a auxiliarlo. Pero lo que ve es a su hijo, el cual estaba de pie. Estaba de pie en medio del cuarto, con los ojos bien abiertos. Pero lo raro es que, a pesar de que tenía los ojos abiertos, este niño no estaba despierto del todo. O por lo menos, eso es lo que sintió su mamá. Cuando su madre entra a la habitación que ve esta escena, el niño la voltea a ver. Y de repente salen unas palabras, una voz que al escucharla, ella se queda impactada porque es una voz de adulto, es una voz pausada. Esta voz, esta entidad, le pregunta si lo puede ayudar. Y después le dice que su cuerpo está debajo del árbol viejo y que nadie lo ha encontrado. Imagínense escuchar a un hijo hablar con una voz de adulto y que te diga esto. Obviamente su madre se paralizó, su madre se espantó, quedó en shock. Ya también un poco dudosa le pregunta: ¿qué estás diciendo? ¿Qué es lo que estás hablando? Y el niño solo repite lo mismo, con la misma voz. Una voz que no era suya, una voz grave, una voz lenta. Su madre, en ese momento que escucha esto, no hace otra cosa más que ir corriendo a abrazar a este niño, pensando que está sonámbulo, pensando que está soñando algo muy muy raro y que este sueño está provocando eso, que la voz le cambie. Así que lo abraza, lo levanta, lo lleva a su cama, le canta algunas canciones de cuna para dejarlo dormido y se queda con él hasta que se queda otra vez profundamente dormido. Su mamá está impactada por lo que está viviendo, por lo que acaba de presenciar,
Pero pensó también que esto iba a ser un episodio aislado, que ya no iba a pasar más. Pero al día siguiente, justo cuando están desayunando, le dice, hoy no me llamo el nombre del niño, en este caso le vamos a poner Elías. Hoy no me llamo Elías, me llamo Matías. O por lo menos, eso decía mi identificación. Eso decían mis papeles. Esto lo dice con la misma voz del pequeño ahora. En este caso no cambia la voz. Así que su madre se le queda viendo y le pregunta que quién era Matías. Y este niño le responde que era él. O por lo menos así se hacía llamar antes. Que a Matías lo habían, pues básicamente desvivido a golpes. Le habían quitado la vida a golpes. Que en ese momento que le hicieron eso le dolió todo. Que lo dejaron tirado en un hoyo y que lo cubrieron con ramas. Y desgraciadamente nadie lo fue a buscar. Y que ahora por fin alguien podía escucharlo, por fin alguien podía ayudarlo. Alguien podía encontrarlo y darle ese descanso que estaba buscando. Ahí es cuando la madre de Elías siente miedo, un miedo terrible por lo que está escuchando. Les digo, es un niño que no decía cosas raras. Y de repente empieza a contar una historia, la cual es una historia pues, que no debería contar un niño. Básicamente es una historia de una persona que desvivieron a golpes. Eso no es normal para su mamá. Después de ese desayuno, la madre se queda pensando en lo que pasó ese día que lo encontró parado en medio del cuarto y se queda pensando ahora en lo que le está diciendo de esta persona, de Matías. Pues los días siguientes cada vez se ponen más extraños, porque Elías, o por lo menos lo que fuera que estaba habitando en él, ya no jugaba con sus juguetes. Prefería sentarse en la ventana durante horas y horas y horas. Ya no usaba palabras infantiles. Ahora Elías estaba hablando como una persona mayor, como un adulto, y usaba expresiones que jamás había escuchado en casa. Era algo, pues que sinceramente es bastante confuso para la familia, es bastante confuso para su mamá. No saben qué está pasando, no saben si lo que está pasando es producto de algo paranormal o solo es una etapa del crecimiento de este pequeño. Un día la madre de Elías le pregunta qué quería. Y este niño, su hijo, la mira directamente con un semblante serio y le dice, solo quiero que me encuentren. No quiero seguir aquí, yo estoy cansado, no puedo descansar en paz. Solo pido que me ayuden, por favor. Y él decía lo mismo, decía que estaba enterrado bajo de un árbol viejo, en la colina detrás del río. También comentó que tenía una hermana, o que tuvo una hermana cuando estaba vivo, pero que nunca supo el destino que tuvo Matías, o por lo menos no supieron en dónde encontrarlo, tanto su hermana como la familia de Matías. La mamá de Elías pues ya intenta no prestarle atención a esto, lo único que hace es rezar, ponerle agua bendita en la almohada a su hijo, llevarlo a misa, ponerle amuletos de protección, crucifijos, comprar una cruz de San Benito. Pero lo que ella pensó que estaba haciendo para calmar esto termina empeorando las cosas. Porque justo cuando empieza a hacer este tipo de cosas para poder deshacerse del espíritu de Matías, su hijo comienza a despertarse a las 3 de la mañana. Se despierta llorando con una voz que no es otra vez la de él, es una voz adulta. Una voz que no le pedía ya, le rogaba entre gritos que no lo dejara en ese lugar, que tenía frío, que olía a tierra. Y una vez, recuerda que en su desesperación le gritó, por favor, tú puedes sacarme, eres la única persona que me escucha. Ayúdame, por favor. La madre de Elías ya no puede con esa situación, ya no puede ni dormir. Su esposo pensaba que era
algún trauma, algún estrés. La verdad, él nunca creyó esta historia. A él tampoco nunca le tocaron ver estos episodios. Pero su madre sabía que ese no era su hijo. O por lo menos, quien hablaba desde su cuerpo no era su hijo. Y una madrugada es cuando encuentra a su hijo, encuentra a Elías sentado en el suelo del pasillo. Lo encuentra con las manos sucias, llenas de tierra. Y cuando le pregunta qué es lo que estaba haciendo, él dijo que estaba escarbando por si alguien lo encontraba. Esto ya fue demasiado. Fue demasiado porque ya no solo estaba hablando con la madre del niño. Ahora estaba usando el cuerpo del niño para poder llegar a ese lugar y poco a poco irse desenterrando. Esto ya no le gustó a su mamá. Esta es una línea que no se tuvo que haber cruzado, por así decirlo, y que ahora teme también por la vida de su hijo. Es cuando empieza a indagar esta persona. Empieza a preguntarle a los vecinos por historias de personas desaparecidas. Y en efecto, una mujer mayor, una mujer le habló de un joven llamado Matías. Un joven que había desaparecido en los años 80. Le contó que, según la historia, posiblemente se lo habían llevado durante un conflicto. Un conflicto, pues, de pandillas, digámoslo así. Y nadie supo su paradero. Nadie supo en dónde quedó. Ahí es cuando a la mamá de Elías le hace sentido todo. Ahí es cuando todas las cosas que estuvo diciendo su hijo sobre Matías supo que eran ciertas. Y ahora menos quería ir a buscar ese árbol donde según el espíritu de Matías estaba enterrado. Tenía miedo de encontrar algo, tenía miedo de encontrar sus restos. La situación se vuelve insoportable, ya se vuelve insostenible. El pequeño Elías ya se ve cansado, se ve pálido. Ahora deja de comer, ya no quería ir a la escuela. Y empiezan a tomar la decisión de irse de ese lugar, de irse de esa casa. Porque esta situación ya está bastante fuerte. Después de unas semanas consiguen mudarse de ese lugar. Se fueron a vivir con sus padres a otra región, a otro lugar, alejado de su casa, la cual estaba, como les digo, en una pequeña colonia rodeada de árboles. A Elías lo llevan con un sacerdote y también lo llevan con un curandero. Este obviamente les ayuda, les hace algunas limpias y después de unas semanas todo terminó. Elías vuelve a ser el mismo niño de siempre. Ya no decía cosas raras, pero tampoco recordaba nada de lo que pasó. A tal punto que si le preguntaban por Matías, él decía que no sabía quién era, que no sabía de quién estaban hablando. Y hasta el día de hoy, nunca lo volvió a mencionar. La madre de Elías no sabe si lo que hicieron estaba bien o mal. Mal en el sentido de no ayudar a este espíritu. Pero obviamente como madre, la única prioridad fue proteger a su hijo. Aunque eso significa cargar con la culpa de no haber hecho más por el alma de aquel joven. Este joven que solo quería ser encontrado, que solo quería descansar en paz. A veces todavía se pregunta si este cuerpo sigue ahí, en aquel árbol viejo que decía cruzando el río, esperando que alguien más, algún día, vuelva a escucharlo, pueda encontrarlo y por fin descansar en paz. Si esta historia te estremeció, debes escuchar a una mujer que tras la partida de su esposo, asegura que su presencia nunca se fue de la casa. O también tenemos el testimonio de un joven que en pleno Día de Muertos cometió uno de los errores más grandes de su vida. Esto cuando tomó algo de una tumba y su vida cambió para siempre. Podrás escuchar estas historias en los videos que te estarán apareciendo en pantalla. Yo soy Ángel y recuerda que esto no es ficción.
es Plática Paranormal. Nos vemos.